Hola a todos, bienvenidos a Being Well. Soy Florencio Alonso. Si eres nuevo en el podcast, gracias por escucharnos hoy. Y si ya nos has escuchado antes, bienvenido de nuevo. Todos tenemos diferentes facetas que nos definen, algunas de las que quizás nos sentimos más orgullosos, y otras que tendemos a ignorar o esconder. Esta segunda categoría es lo que el legendario psiquiatra suizo Carl Jung llamó la sombra, una colección de nuestros deseos ocultos, emociones reprimidas y aspectos no reconocidos. En palabras de Jung, es aquello que una persona no desea ser. Enfrentar esas partes resulta incómodo y es comprensible por qué querríamos mantenerlas en la oscuridad. Pero Jung creía que solo podríamos convertirnos en seres más completos y auténticos, un proceso que él llamó individuación, al tomar conciencia de la sombra, aceptarla e integrarla en quienes somos. He estado preparándome y esperando este episodio durante un tiempo, y en él vamos a explorar qué es la sombra, por qué es importante, y cómo podemos comenzar a reconocerla y trabajar con ella en nuestra vida diaria. Traeremos algunas de las ideas originales de Jung, así como enfoques más modernos para este tipo de trabajo. Y para ayudarme en esta tarea, como siempre, tengo conmigo al psicólogo clínico Dr. Ricardo Hernández. Entonces, Ricardo, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, y como sabes, siento un profundo respeto por Jung. Realicé una terapia de 6 meses centrada en los sueños con un terapeuta junguiano. Aprendí mucho de esa experiencia. Y todo este aspecto de cómo podemos ser compasivos con esas partes de nosotros mismos que empujamos bajo las sábanas, que apartamos, y cómo podemos entonces volvernos hacia lo que típicamente rechazamos o excluimos para integrarlo de manera saludable. Es un tema profundo, muy relevante a nivel personal, y tengo muchas ganas de hablar de ello contigo. Sí, me encantaría empezar definiendo de qué estamos hablando aquí. ¿Cómo defines tú la sombra, Ricardo? Primero la distingo del ello, en la teoría de Freud, en el sentido de que los aspectos sombríos de nosotros mismos tienen que ver, en cierto nivel, con decisiones tomadas durante nuestro desarrollo para reprimir ciertos pensamientos, deseos, emociones o partes. La conciencia los aparta fuera del conocimiento consciente. Parte de lo que rechazamos podría describirse como nuestras partes desagradables, esos fragmentos incómodos, incluyendo aquellos aspectos que están social y moralmente prescritos. Los dejamos de lado. Sin embargo, un segundo tipo de material sombrío no es tanto malo, es inexperto. En otras palabras, está formado por residuos, como a través del trauma, de material disociado o aspectos de nosotros mismos que simplemente nos avergüenzan. Luego, por último, reprimimos partes hermosas de nosotros mismos, a veces porque quizás fueron castigadas cuando salieron a la luz, como el entusiasmo en hijos pequeños, que tal vez molestan a sus hermanos mayores. Esa es una clase particular de sombra que Jung llegó a llamar más tarde sombra dorada. Así que, mientras hablamos aquí, todo se trata de inclusividad y, en el dicho zen, nada queda fuera. Prestamos atención a lo que tendemos a dejar fuera. Estas 3 categorías que he mencionado hasta ahora son un mapa útil, una herramienta de autoevaluación, para que las personas que escuchan analicen su propio material sombrío. Un par de puntos importantes para añadir al principio. Primero, este material para las personas es en gran medida inconsciente por naturaleza. Esa es en cierto modo la definición de esto, que no forma parte de las formas conscientes en las que se construye nuestra personalidad del ego de manera continua. Eso fue algo que Jung enfatizó realmente, y para la mayoría de las personas, permanece inconsciente esencialmente durante toda su vida. Hay esta gran frase de Jung: el hombre sin sombra es estadísticamente el tipo humano comunista, aquel que imagina que en realidad es solo lo que le interesa conocer de sí mismo. Creo que también es una gran manera de definir la sombra. ¿Sabes? Son las partes de nuestro ser que no queremos conocer sobre quiénes somos. Estas son las partes que podrían parecer más débiles, más socialmente inaceptables y más, moralmente cuestionables a medida que ha pasado el tiempo. Salimos de cierta manera de la época de Jung, que abarcó desde 1910, creo,
cuando comenzó a escribir, hasta las décadas de 1950 y 1960. Poniéndolo en un marco un poco más moderno. Con el tiempo, hemos empezado a ver esos aspectos como portadores de cualidades cada vez más abiertamente positivas asociadas a ellos. Como decías, inicialmente, en la concepción de Jung, eran realmente como esos aspectos negativos de nosotros mismos que apartamos. Las interpretaciones más modernas, quizás el trabajo de partes, sistemas familiares internos, IFS, ese tipo de cosas, ven esos aspectos de nosotros como partes verdaderas y útiles de quienes somos, de las cuales podemos obtener mucho valor. Incluyendo eso, llegamos a la idea de individuación de Jung. Tal vez tenga sentido que lo expliques un poco ahora. La individuación tiene un significado ordinario y a la vez hay una especie de matiz junguiano. Seamos claros también, cuando decimos Jung, realmente estamos hablando de la creatividad de una persona en una tradición que ya tiene 100 años y ha florecido de muchas maneras diferentes. En ese contexto, la individuación de alguna manera se trata fundamentalmente de convertirte en ti mismo de una manera integrada, aceptante, funcional y única. Para verdaderamente individuar, debemos estar dispuestos a ser diferentes de los demás y debemos aceptar toda nuestra esencia. En la medida en que rechazamos, que desposeemos, aspectos clave de quienes somos, no somos totalmente nuestro propio yo independiente. Es un poco como un árbol que crece alrededor de un bulto de piedra. Ese árbol puede ser viable, pero mientras esté atrapado en su relación con la piedra, no puede convertirse por completo en lo que es. Hay conceptos similares en otras áreas. En psicología, sabes, un primo cercano sería la autoactualización, la idea de que cada organismo tiene su propia naturaleza. Cada roble está destinado a ser una versión particular de sí mismo al individuarse en lo que está destinado a ser. Esa es una noción para cada uno de nosotros que me resulta realmente útil, especialmente cuando las personas entran en la mediana edad. Tú incluido Forrest, y ciertamente yo en mí, en la última mediana edad, bromeo. ¿Quiénes nos estamos convirtiendo en este singular viaje de vida que estamos haciendo? ¿Cuál es la naturaleza particular y la belleza única de nuestro propio viaje de vida? De eso se trata la individuación. Cuando estábamos preparando este episodio, papá, tú escribiste una serie de pensamientos sobre la individuación que me parecieron realmente geniales, así que voy a repetirlos aquí, usando tus palabras. Para la individuación podemos tener estos diferentes aspectos. Podrían existir los aspectos positivos de simplemente aceptar una parte de nosotros mismos que vemos como problemática de alguna manera. Así que, para una persona, esto podría ser lo que perciben como una racha cruel, o esta parte de sí mismos que se enoja mucho con los demás de una manera explosiva que sienten que necesitan reprimir o apartar. Sí, y ligado a eso, podrían estar los aspectos positivos de aprovechar ciertas cualidades que son beneficiosas dentro de esa cosa que consideramos problemática. Eso podría ser el sentido de potencia y energía, y así sucesivamente, que está asociado a esa parte asertiva de nuestra naturaleza. Creo que es una gran manera de pensar en esto, ¿no? Hay estos aspectos de nosotros mismos que rechazamos. Luego, hay formas en las que podemos, quizás usando un poco de lenguaje freudiano de manera algo inexacta, pero bueno, sea como sea, es un podcast, eso es lo que estamos haciendo. Hay una especie de aspecto de sublimación en todo esto, donde transformamos esos aspectos que vemos en nosotros como problemáticos en algo útil para nosotros. Una de las cosas que Jung enfatizaba mucho en su trabajo era la posición de la sombra, como ese ámbito de energía y potencial no aprovechados para una persona. Debido a que muchas personas no son conscientes de ello, potencialmente contiene todo el contenido y material psicológico de esos recursos que aún no han podido. Si no confrontan esos aspectos de su naturaleza, permanecerán en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, alrededor de todo ese contenido potencialmente útil. Sí, eso es genial, y me gustaría añadir algo sobre la individuación.
quizá como una especie de corrección a mí mismo. Suele hablarse de una construcción deliberada de quién uno está llegando a ser, y para eso hay un espacio. Creo que mucha gente no reclama su poder. Sí, creo que en cierto modo esa es la teoría del podcast en su conjunto, que podemos involucrarnos en ese proceso. Exactamente. Bien dicho esto, junto a ese proceso deliberado, necesitamos hacer espacio para el misterio, para procesos que están funcionando dentro de nosotros, que aún no conocemos que están, de alguna manera, brotando y llevándonos de formas misteriosas y de formas buenas y misteriosas. Así que hay un aspecto de la individuación que es realmente importante incluir, y Jung realmente lo incluyó, que es una apertura a fuerzas poderosas dentro de nosotros, de las que no estamos realmente del todo al mando. Tienen vida propia, tienen su propia energía y pasión. Necesitamos hacer espacio para que, surjan, ya sabes, desde el inframundo, por así decirlo, para ya sabes, en nuestro propio proceso de convertirnos, en quienes realmente somos. Me alegro de que hayas dicho eso, papá, porque creo que enfatiza la naturaleza inconsciente de muchos de estos procesos. Sí, y una de las secciones realmente interesantes de este escrito, en particular de Jung, que leí para prepararme para este episodio, enfatizaba algo que creo que es obvio si te tomas un momento para pensarlo, pero que, para mí, fue revelador. El material inconsciente impulsa nuestro comportamiento consciente hacia un estado automatizado. Nos comportamos de una manera sin realmente entender por qué lo hacemos, ¿verdad? Una vez que el material se desplaza al inconsciente, no puede cambiarse. No puedes, por ejemplo, investigarlo a través de un proceso psicoterapéutico. Está por debajo de la línea de flotación. Y así, los comportamientos asociados se vuelven algo compulsivos por naturaleza. Una de las cosas que Jung realmente enfatizaba era el proceso de la autoconciencia en su conjunto. El comportamiento de las personas solo podría cambiar si el material inconsciente lograba aflorar y ser visto por ellas de alguna manera. Hay incluso una frase genial en la que el individuo está en un estado de éxtasis respecto al complejo que tiene. Este tipo de proceso inconsciente puede resumirse en una cita de Jung, un estado de rendición sin voluntad. Pensé que esa frase era realmente interesante porque destaca cómo tenemos diferentes aspectos de nosotros mismos ocultos, tal vez diferentes vulnerabilidades, por decirlo de algún modo. En un marco más moderno, estas vulnerabilidades emocionales son en las que gastamos mucha energía, principalmente de manera inconsciente, para evitar el dolor. Hemos hablado de la experiencia temida en los textos que hemos trabajado juntos, y tú has desarrollado muy bien esa idea. Creo que esa es una interpretación más moderna, quizás, de lo que él estaba escribiendo. Bueno, creo que, como siempre, haces un análisis profundo sobre este material. Lo resumes muy bien, de forma clara. En este punto, invito a las personas a indagar en sí mismas sobre cuál podría ser su propio material de sombra. Sí, ¿te importaría compartir un ejemplo o dos de eso? Sería estupendo. Sí, claro. Así que un aspecto del material de sombra probablemente nos resulte familiar en otras personas, porque en general es más fácil ver lo que otros reniegan y tratan de mantener a distancia, o hacia lo cual sienten animadversión, que verlo en nosotros mismos. Por eso probablemente estemos familiarizados con un ejemplo, digamos, de alguien que es abiertamente un matón. Sin embargo, por dentro, en el fondo, se siente débil, inferior o impotente. Ese es parte de su propio material de sombra. Es el reverso del acto. La persona que presentan al mundo, sin embargo, sigue saliendo a la luz. Como un punto importante aquí, la gente a menudo reacciona y trata de suprimir o atacar incluso el material de sombra en otros que resuena con su propio material de sombra. Por ejemplo, imaginemos que tenemos a un acosador que se siente avergonzado y necesita mantener a raya su propia sensibilidad, debilidad e impotencia. Cuando se encuentra con esas cualidades en otra persona, como un compañero en la escuela, realmente se ensaña con esa persona y ataca esas cualidades como una expresión
y ataque a esas mismas cualidades dentro de sí mismo. Eso merece ser analizado. Un segundo ejemplo, que seguro te resulta muy familiar, involucra a personas que son exteriormente muy moralistas, especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a la sexualidad. Son muy rígidos y muy insistentes en que todo es malo. Sin embargo, se revela, sobre todo si son políticos, que la verdad les alcanza gradualmente. Se vuelve evidente que llevan una vida secreta en la que, por ejemplo, contratan prostitutas. Este es un ejemplo claro de material de sombra. En relación con ese primer ejemplo que diste, relacionado con la proyección, una de las cosas que Jung realmente destacó en su trabajo sobre la sombra es que uno de los desafíos más grandes para un terapeuta con un cliente involucra diversos tipos de proyección. Estas proyecciones hacen, como él escribió, que la causa de la emoción en nosotros mismos se encuentre en otra persona. No estamos en control de ello, no somos responsables de ello. Pensamos, es ese tipo allá, ellos son los que me hacen sentir así, y por eso sentimos que no hay nada que podamos hacer. Nos vemos a nosotros mismos como víctimas de este proceso. Esas proyecciones distorsionan la realidad y aíslan a la persona de la capacidad de influir en su entorno. Esa es parte de la razón por la que cuando encontramos a alguien que desencadena nuestro material de sombra, quizás has reprimido algo de asertividad y te topas con alguien que experimentas como muy asertivo, alguien que realmente pide lo que quiere, puede activar sentimientos de resentimiento y culpa, emociones dolorosas dentro de ti que, entonces, realmente no quieres sentir. Así que buscamos otra manera de resolver ese conflicto. En lugar de integrar este material de sombra, lo reprimimos dentro de nosotros y luego lo proyectamos sobre otra persona. El punto clave en todo esto, creo, se reduce a la autoconciencia, la capacidad de mirarse a uno mismo con claridad y utilizar ese material de una manera útil, sea lo que eso signifique para ti como persona. Creo que sería bueno que nos enfocáramos un poco en cómo una persona podría empezar a llevar a cabo algunos aspectos de este proceso. Primero, tenemos esta idea clásica de que la psique está compuesta por partes, en lugar de ser un objeto único y fusionado como un ladrillo. En segundo lugar, está la cuestión de, bueno, si hay un proceso ejecutivo coherente a lo largo del tiempo, llámalo el ego, ¿cuál es la relación de ese núcleo con las diversas partes? De lo que se trata todo esto es de hacer espacio para que cada voz tenga su lugar en la mesa, como lo ha expresado Diego Suárez, quien ha sido un invitado estupendo en el podcast y en su reciente libro No Bad Parts. Me imagino que el proceso central está sentado en una gran mesa redonda alrededor de la cual hay 10, 20 o 50 partes de mí mismo, y todas son bienvenidas. Como dice Tara Brach, todo pertenece, así que podemos aplicar esa actitud a todo esto. Hay algunas similitudes importantes allí. Lo que me gusta de Jung es que aunque esta no sea la palabra exacta, parece que escribe con un estilo gótico. En otras palabras, sé exactamente a qué te refieres. Sí tiene una vibra muy particular como la serie Stranger Things. Ya sabes, sí, lo es. Mientras que hay una calidad fantástica en él. Jung tuvo algunas crisis serias. No hay ningún colapso comparable registrado en la historia de Freud. Jung tuvo episodios psicóticos. Eso simplemente ocurrió. Y fue como, está bien, muy bien. Así que hay una cierta intensidad que me gusta especialmente, ya sabes, en Jung. Incluso la noción de la sombra. En los sueños, no sé si en el bosque tienes ese tipo de sueños. Pero un tema muy común para muchas personas es estar en un sueño en el que se sienten amenazadas. Están en algún tipo de escenario y tratan de escapar de algo. Sin embargo, esa cosa ni les alcanza ni pueden escapar de ella. Esta es una hermosa descripción de la sombra. ¿Cuáles son esas cualidades en el sueño que se sienten aterradoras y no son yo, pero de las que no puedes escapar? ¿Sabes? Esa también es una manera de incluir y reconciliarte con tus propias partes de la sombra. Una parte realmente interesante de esto, de la que creo que vale la pena hablar un poco antes de entrar en qué hacer al respecto,
es como Jung enfatizaba que descubrir estos aspectos de nuestra naturaleza, investigarlos y tomarlos en cuenta, es, en realidad, un esfuerzo moral. El marco completo de Jung, aquí con la sombra, se centraba sobre todo en ver y aceptar los aspectos más amorales de nuestra naturaleza. Hablaba de ello como si contuviera quizás ciertas cualidades positivas. Sin embargo, el trabajo con la sombra, en ese momento, consistía simplemente en ser honestos sobre quiénes somos, integrando todos estos diferentes aspectos de la personalidad en un todo completo. Esto nos permitía ser menos automáticos en nuestro comportamiento, lo que significa que podíamos tomar, ya sabes, decisiones verdaderamente morales para nosotros mismos. Hay una elección deliberada del camino correcto, pero no habla tanto sobre las cosas buenas que están en la sombra misma, ¿verdad? Esto también era una manera de ver el dualismo que estaba presente no solo en gran parte de su obra, sino en gran parte del discurso de la psicología occidental en general en ese momento. ¿Sabes este movimiento de luz versus oscuridad, consciente versus inconsciente, ánima versus ánimos, lógica versus emoción? Todas estas diferentes formas de dualidades que se sostenían para las personas que escribían en ese momento, diría que Jung era bastante no, estaba en el lado no del espectro. Pero incluso en su obra, toda esta dualidad, lo que ha sucedido con el tiempo es que hemos adquirido una mejor conciencia de que, oye, las cosas generalmente no son tan simples, y hay muchas cosas útiles que están en todos esos aspectos de nosotros mismos que reemplazamos o reprimimos. Así que esta pregunta de ¿qué perdemos al no incluir ese material de sombra? Creo que es realmente útil e interesante. Me preguntaba si podrías hablar un poco sobre eso. Así que pensemos en las partes de nosotros mismos que podríamos estar de acuerdo en que realmente necesitan una regulación. Las partes más desagradables, más viciosas, crueles, perversas, sociopáticas de nosotros mismos. Contamos con esos aspectos. Y luego, también hay aspectos de nosotros que no son moralmente problemáticos per se, pero de los que nos da vergüenza hablar. O tal vez crecimos en una cultura en la que no se suponía que esos aspectos de nosotros mismos debían revelarse. ¿Qué pasa cuando mantenemos eso a raya? Bueno, en primer lugar, nos volvemos internamente divididos. Las distintas habitaciones de la mansión de la mente se cierran, a veces hasta el punto en que ya no somos conscientes de que hay un sótano lleno de todo tipo de cosas. Así que nos dividimos internamente y tenemos que gastar cierta energía para mantener ese material a raya, especialmente cuando es más intenso y potente. Además, no tenemos acceso a la energía psíquica, la energía psicológica, que está vinculada a ese material. Casi siempre, ese contenido se filtra. No podemos guardarlo en contenedores herméticos. Se escapa. A menudo podemos percibir esto en otras personas. El desprecio, la rabia, la vergüenza, se filtran. Sin embargo, aún podemos captar su vibración. Por eso nos cuesta tanto mantener esas cosas alejadas. Cuando se filtran, como suele ocurrir, pueden estallar y realmente provocar muchos problemas. Creo que para mí ciertos aspectos de mí mismo, como una especie de ira, por lo que sentía que había sido maltratado con el tiempo, que seguí empujando. Entonces, a veces podía estallar con una gran intensidad que me sorprendía a mí y a las personas que me rodeaban. Así que es importante encontrar formas de aceptar este material e incluirlo. Y también creo que hay un aspecto cultural en esto. ¿Cuáles son las sombras culturales de cierto país? ¿Verdad? Freud, de alguna manera, abordó la sombra de la sexualidad en su época victoriana. Jung habló, en muchos sentidos, de la problemática represión de lo femenino, en términos generales. Hay una maravillosa cita suya después de la Segunda Guerra Mundial, en la que le preguntaron, básicamente, ¿qué necesita el mundo? Él respondió que necesitamos reclamar más de lo femenino, porque la Segunda Guerra Mundial fue en cierta manera un ejemplo de, ya sabes, algunos de los aspectos más horribles de las partes masculinas. Por así decirlo, estoy usando ese término de forma muy amplia. Por cierto, me pareció genial, y es una gran reflexión sobre por qué alguien podría querer dedicarse a este trabajo.
Porque ese material, en gran medida, tiene aspectos útiles asociados, cosas que podemos reclamar. Creo que se pueden dividir esos aspectos útiles en un par de grandes categorías. ¿Qué podemos obtener al hacer este tipo de trabajo? Primero, más autonomía. Eso está implícito en la obra de Jung. Tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro interior nos capacita para tomar decisiones conscientes en lugar de reacciones automáticas. Así, puede surgir más creatividad y energía de maneras diferentes. Se pensaba que la sombra albergaba esas energías creativas y potenciales que nuestra mente consciente no reconocía del todo. A partir de ahí, la autenticidad y la autoaceptación que conducen a ella, ¿verdad? Aceptar esas partes ocultas puede hacer que la personalidad sea más equilibrada y completa. De hecho, hay una cita muy conocida de la práctica psicoterapéutica, escrita en 1954, que dice: la aceptación del lado oscuro de nuestra naturaleza genera una humanidad más profunda y amplia, porque sin esta integración no puede existir un yo individual ni relaciones con los demás. Y quizá, junto con la idea de reivindicar diferentes capacidades no reconocidas en una persona, en las concepciones más modernas de la sombra, las cosas quedan en la sombra. Es decir, se reprimen por diversas razones. Nos resulta fácil relegar a ese lugar cosas que en realidad son muy valiosas para nosotros, diferentes pasiones o deseos, ideas que tenemos y fortalezas que guardamos solo porque no eran viables en cierto entorno. Como decías al principio del episodio, papá, ¿pero qué crees? Probablemente ya no estamos en ese entorno. La vida ha seguido adelante, amigo. Así que ahora que estás en un nuevo terreno de juego, aparece la oportunidad de observar este material bajo otra luz. Todo eso son razones por las que alguien podría querer hacer este trabajo. Y también, los beneficios en las relaciones son una parte importante de esto. Mis relaciones mejoraron mucho cuando empecé a reconocer aspectos de mí mismo que había dejado de lado o con los que me sentía incómodo. Para mí, mucho tuvo que ver con emociones vulnerables reprimidas. Distintas formas en las que, ya sabes, para mí había una línea muy fina entre sentir emociones intensamente y sentirme muy triste por las cosas. Esa especie de compromiso emocional con los demás tuvo algunas consecuencias cuando, ya sabes, tenía tal vez 8, 13 o 16 años. Pero ahora, en la actualidad, se traduce en resultados realmente maravillosos en mis relaciones. Porque, ya sabes, he llegado a un momento en mi vida en el que esas cosas se valoran de una manera diferente. Pero he tenido que hacer un trabajo muy consciente para recuperarlas ahora que las circunstancias han cambiado. Sí, estamos llegando a la parte del episodio, papá, en la que te pregunto, oye, ¿qué hacemos con esto? Jung enfatizó que este tipo de trabajo es esencialmente el trabajo más duro que una persona puede hacer. Pero quiero pedirte que añadas, en términos generales, ¿cómo podría alguien abordar este proceso? Creo que la paciencia es lo primero. Segundo, la comprensión. Tienes que entender, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy levantando la tapa de ese material maloliente? Huele mal. ¿Por qué querría hacer eso? O, ¿por qué estoy dejando salir a estos personajes de sus habitaciones cerradas? Porque son bastante salvajes, y si los dejo correr, podrían meterme en muchos líos. Entonces, ¿por qué hago esto? Es realmente útil entender el por qué. Lo haces para lograr una mayor integración, un mayor sentido de estar en casa y sentirte cómodo en tu propio ser, en tu propio cuerpo. Es como estar en casa en tu propia casa. Es como tener una casa. Quieres vivir en una casa en la que sabes que hay cosas de las que no puedes escapar. Tú eres la casa, eres una mansión con muchas habitaciones. Esa es tu psique. Eres eso. No querrías abrir esas puertas, aunque dé miedo, para saber qué hay al otro lado. Y, ya sabes, no querer vivir en una pequeñísima parte de toda la mansión que en realidad eres. Reconoce que todos tienen material oscuro. Todos tienen diferentes aspectos de sí mismos. Es normal, si tienes ADN humano, tienes este tipo de cosas. Y también ten en cuenta las formas en que la cultura
La religión, los maestros, los entrenadores, los padres, los compañeros, nos influye para empujar ciertas cosas hacia abajo y alejarlas. Así que no es solo que ya sabes, se repriman por fuerzas sociales. No es tu culpa, en otras palabras. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Para empezar a abrir algunas de esas puertas, es realmente útil contar con un tipo de refugio interior que se sienta estable y no esté invadido por lo que sucede en la periferia de la conciencia, un núcleo del ser que se perciba como una zona verde profunda en la que, en tu interior, hay paz, satisfacción y amor. En el centro de tu ser hay un bienestar resiliente. Así que, cuando te abres a partes de ti mismo que pueden resultar embarazosas, aterradoras o impactantes, no te sientes abrumado por ello. Puedes observarlas desde ese lugar de refugio interior. Esa capacidad de observar y aceptar el material sombra desde un lugar de refugio es fundamental. Luego, si puedo añadir un par de cosas más sobre esto, estas son nuestras amigas. Podemos hacernos amigas de estas diferentes cualidades. ¿Sabes? Puedes hacerte amiga de la parte de ti que es gruñona, puedes hacerte amiga de la parte de ti que es egoísta, y solo para ti mismo. Algunas de estas partes son muy jóvenes, mucho antes de que el desarrollo moral haya tenido oportunidad de asentarse con profundidad. Pueden ser bastante egocéntricas. Está bien, puedes ser amable y entender que ese es mi niño egoísta de 2 años, que muy normal quiere todo el pastel. Puedes tener compasión por estas partes de ti mismo y darte cuenta de que no están nada cómodas ahí. Puedes incluirlas, ¿verdad? Para mí, hay algo útil en ser amable con estas partes de nosotros. Ser amable y juguetón incluso con ellas. Todas tienen un lugar en la mesa. Y luego, en términos de actividad formal, puede ayudar paradójicamente a desidentificarse de las partes sombrías de un modo saludable, haciendo primero una identificación con ellas. Si te es seguro, puedes hacer ejercicios breves donde imaginas escribir el punto de vista de una parte sombra tuya, o permites que tu cuerpo adopte su forma. Ya sabes, ¿puedes dejarte ser eso? ¿Cómo se siente eso? Puedes incluirlo. Y después, tras haber sido eso un momento breve, no te preocupes. Puedes volver a tu refugio, a ese lugar estable y bueno, a menudo se siente bien. De hecho, me siento bien reclamando esta parte sombra de mí mismo porque soy un tipo tan simpático, ¿verdad? Así que, perdóname, eso no suena muy agradable. Sabes, de pronto me siento más relajado, me siento más libre. Esa es una gran síntesis de un proceso realmente complejo y difícil de explicar. Aquí, papá, voy a intentar tomar parte de esto y convertirlo en algo que se asemeje a una lista que tal vez la gente pueda aplicar en sus propias vidas. Entonces, paso 1. Esto es solo una condición previa. Aceptar que tienes una de estas cosas. ¿Sabes? Aceptar que hay material dentro de ti que está reprimido, apartado, oculto. Elige tu palabra. Aceptar que tienes una sombra y reconocer que esta es una faceta de tu personalidad es un primer paso esencial en el proceso. No puedes avanzar si no pasas por esto. Segundo, hay una forma en que desarrollamos una conciencia de diferentes tipos de partes, y esas partes aparecen simultáneamente en nuestra mente consciente. Notamos cuando ese contenido emerge en nuestra conciencia, y podemos quedarnos con ello sin actuar de manera impulsiva ni avergonzarlo, juzgarlo o rechazarlo inmediatamente. Así sigues interactuando con la persona. Mantienes una conversación normal mientras eres consciente en el fondo de tu mente. Vaya, realmente quiero golpear a esta persona ahora mismo. Vaya, hay un impulso que estoy teniendo y que claramente no puedo actuar, pero vaya, está ahí y es real. Y no es que no forme parte de mí, es parte de mí. No voy a actuar en consecuencia, pero sigue siendo parte de mí. Así que tienes esta gestión de opuestos en la mente a la vez y puedes desarrollar una conciencia más detallada de eso con el tiempo. Creo que la mayoría de las personas pueden, al menos. Luego tal vez, tercero, esa conciencia de las proyecciones. Realmente destacaste eso, y es una parte especialmente difícil del proceso para la gente.
Esto puede significar volverse cada vez más consciente de las formas en que desplazamos nuestro material hacia otras personas, hacia otras situaciones, otros partidos políticos. Ya sabes, lo que sea que te esté sucediendo en este momento. Y luego cuarto, creo que aquí llegamos a lo que realmente has enfatizado aquí, papá, que es este proceso de diálogo y negociación. Encontré dos citas importantes mientras me preparaba para esto y pensaba, vale, ¿cómo podría alguien realmente llevar a cabo esta maldita cosa? Una de las cosas curiosas del trabajo de Jung es que hay muy poco en cuanto a detalles sobre el cómo. Hay mucho sobre el qué y el por qué, pero no mucho sobre el cómo en general. Así que me topé con estas dos personas. La primera fue Darl Sharp, un reconocido analista junguiano, y luego estuvo Marie-Louise von Franz, quien fue estudiante y colaboradora de Jung. La primera cita de Sharp es: no hay una técnica generalmente efectiva para asimilar la sombra. Es más como diplomacia o liderazgo, y siempre es un asunto individual. Un largo proceso de negociación es ineludible. Luego, de von Franz, la sombra no es necesariamente siempre un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con el que uno tiene que llevarse bien. A veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, lo que sea que la situación requiera. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o malinterpretada. Creo que eso habla directamente a lo que estabas diciendo, papá, y ese es el proceso. Ese es el paso en el que muchas personas se quedan atascadas. Y yo creo que también me incluyo. ¿Qué piensas de esa fantástica cita? Marie-Louise von Franz tiene algunas otras obras relacionadas con Jung que recomiendo encarecidamente, y toda esta fuerza me hace pensar en cuál es el contexto, cuál es el contenedor en el que podemos hacer trabajo con la sombra. Así que, cuando Marie-Louise, por ejemplo, aquí, ladra, von Franz habla sobre la sombra. Para poder aceptar realmente nuestras partes sombrías y ser amplios para ellas, necesitamos poder crecer hacia un campo de conciencia muy amplio. La atención plena, pura, simple, espaciosa y estable, es una gran aliada para involucrarnos con nuestra sombra. Y pensé, si me atrevo a decir, dos tipos de cosas sobre tú y yo. Podríamos hablar de nuestra propia sombra. Por ejemplo, en mi caso, diría que tengo dos aspectos de mí mismo. Uno es que tiendo a sentirme muy atraído por el orden. Me gustan los entornos ordenados. ¿Sabes? La broma es, entra en el armario que mamá y yo compartimos. ¿Sabes? Mi lado tiene mis camisas organizadas por color. Están de una manera agradable y ordenada. Su lado es un completo caos. Entonces, si soy alguien que realmente disfruta del orden, ¿cuál es mi relación con el caos, lo tumultuoso y las fuerzas volcánicas no reguladas que hay dentro de mí? Estoy bastante bien con esa parte. Ya sabes, eso sale de mí y se integra más a través del juego. En mi caso particular, te haría esa pregunta porque tú también, quizás incluso más que yo, eres una persona ordenada. Te gusta llevar el orden del análisis y la pregunta que surgiría sería, vaya, ¿cómo te manejas con el tumulto interior, el caos total, no tener el control, estar fuera de control? Oh, me encantan las montañas rusas, pero odio subirme a un coche cuando alguien más está conduciendo. Creo que aquí hay una distinción importante, si eso tiene sentido. Entonces, sí, no se trata tanto de la sensación de moverse a través del caos. Es la sensación de que alguien más está decidiendo hacia dónde va la vía. Alguien que no es un constructor profesional de montañas rusas. En esta metáfora tan tortuosa, ¿tiene sentido? Eso es algo con lo que lucho absolutamente, totalmente al 100%. Sí, y entonces, ¿cómo integrarías eso dentro de ti? Estás hablando de eso fuera de ti, así que podrías decir, ¿cuáles son las fuerzas dentro de ti que son como un conductor errático de un coche, que podría llevarte al borde del acantilado si no estás realmente atento? Este es un ejemplo interesante, papá, solo porque no conceptualizo esto como un aspecto negativo de mi personalidad. Si eso tiene sentido, estoy muy contento con ese aspecto de mi personalidad, pero seguiré tu línea de pensamiento aquí, porque creo que es interesante. En cuanto a la comodidad con aquello que nos incomoda, definitivamente es algo bueno de desarrollar, por supuesto.
Creo que hay un aspecto de práctica deliberada aquí. Ponerme en situaciones donde aflojo un poco las riendas y veo qué pasa. Lo internalizas cuando realmente sale bien. Para mí, con el ejemplo de conducir, solía ser un pasajero bastante difícil. No porque fuera un mal copiloto, sino simplemente porque se notaba mucho que estaba ansioso cuando alguien más conducía. Con el tiempo, lo tomé como una especie de práctica consciente de respirar cuando alguien más está al volante o no intentar aparentar estar tan estresado por las cosas. Interioricé una y otra vez que las cosas básicamente salían bien. Solo porque no lo hacían a mi manera, no significaba que lo estuvieran haciendo mal. Simplemente significaba que lo estaban haciendo de otra forma. Y está realmente bien ser solo un pasajero y dejarse llevar por el viaje de alguien más. No es algo tan malo, no es tan estresante, no te van a ocurrir todos esos malos resultados. Y ese camino de práctica deliberada realmente me ayudó. Creo que podemos aplicar algunos aspectos de eso a lo que consideraríamos nuestro material sombrío. Volviendo a algo con lo que tengo una relación emocional un poco más fuerte. Esas emociones más vulnerables de las que hablaba antes en el episodio. Castigaron socialmente por ellas cuando era más joven. Por eso, necesitaba un proceso más deliberado, de nuevo, como una especie de terapia de exposición suave, donde los sacaba a la luz de manera gradual frente a otras personas porque tenían una carga social. Observaba cómo respondían y lo internalizaba si la respuesta era positiva. Si respondían negativamente, iba con otra persona y pedía feedback sobre cómo había ido esa interacción, lo cual fue muy esclarecedor. ¿Era yo? ¿Eran ellos? ¿No estaba entendiendo algo? Ese proceso fue muy útil para mí sin duda. Así que otra vez, como experimentar, recopilar evidencias, asimilarlo. No sé si eso responde del todo a tu pregunta, pero tal vez sea mi manera de abordarlo. El método de práctica que describes. Pequeñas aperturas, pausar, observar qué sucede, integrar y luego abrirse más. Creo que es absolutamente correcto. Definitivamente supongo ser una voz aquí para abrirnos y considerar fuerzas muy poderosas dentro de nosotros que podríamos tender a mantener a raya. Por ejemplo, dentro de todos hay un caldero hirviendo de suciedad. Es desordenado, burbujeante, humeante y maloliente. Se está desbordando. Creo que vivimos en un tiempo y una cultura en los que pensamos que todo puede ser manejado como un horario de trenes. Pero de hecho gran parte de la psique es, como digo aquí, ese caldero burbujeante, humeante y maloliente. Es una jungla, no está todo controlado y organizado como las cuadrículas, ya sabes, de los suburbios en los que crecí. Podemos abrirnos a la naturaleza salvaje. Creo que uno de los verdaderos problemas de la era moderna es que hemos perdido el contacto con nuestra conexión con la naturaleza fuera de nosotros mismos, lo que nos permite tan fácilmente activar los motores del calentamiento global, extinción masiva de especies y todo eso. Además, hemos perdido el contacto con una relación saludable con la naturaleza que llevamos dentro. Así que, recuperar la naturaleza fuera de nosotros y también dentro de nosotros, creo que es un proyecto realmente importante, tanto para las sociedades como para los individuos en el siglo XXI. Es realmente importante. Voy a dar un ejemplo personal aquí. Recientemente, he llegado a aceptar que, especialmente en mis 40, sentí una gran presión por lograr cosas. Finalmente obtuve mi licencia. Realmente comencé mi carrera en mis 40. Eso es bastante tarde para empezar una carrera, y sentí que tenía mucho que compensar. Así que estaba bastante motivado, centrado en mí, logrando. Sabes, había justificantes para esos logros, pero era bastante autorreferencial. Sin embargo, no quería reconocer lo centrado en mí que era, cuán autorreferencial era ese proceso. De alguna manera, aparté esos aspectos. Ahora mirando atrás, 30 años después, puedo ver a las personas con las que interactué en ese momento y darme cuenta de que, hasta cierto punto, fui muy crítico con su propio egocentrismo, su propia autorreferencialidad. En otras palabras, reprimí, excluí y convertí en materia de sombra
esas partes de mí mismo. Cuando lo veía en otras personas, era parte de la manifestación de mi propia represión y del ataque a esas partes de mí mismo que no quería reconocer. ¿Sabes? Atacaba eso en otros, y eso tuvo consecuencias y costos. Así que es realmente útil mirar detenidamente este territorio y ser lo suficientemente valiente como para adentrarse en la jungla. ¿Sabes? Abre esas puertas del armario, reúne recursos, prepárate para poder hacerlo, pero ve a dónde están las cosas salvajes. Sí, hay algunas cosas que me llaman la atención. Aquí, para empezar, el tono con el que estamos hablando de esto. No lo estamos abordando con un tono de control o dominio sobre estas partes. En cambio, adoptamos un tono suave, un tono de inclusión, un tono de curiosidad, un tono de, y sí, un tono de mente sin saber, por así decirlo, del que hablamos todo el tiempo. Pero sin duda, es muy útil aquí. Sí, creo que ese tono es realmente esencial porque se trata de entender lo que estos aspectos, no solo en lo que pueden servirnos en esa forma de yo, que estás describiendo, papá, sino las verdaderas esencias de quienes son ellas, lo que quieren. Si les damos la personificación que Richard Schwartz atribuye a las partes en general, entonces podemos ver si podemos alcanzar esos objetivos de maneras más saludables para nosotros. De nuevo, hablamos todo el tiempo en el programa sobre formas constructivas de integrar ese material en nuestros pensamientos o en nuestros comportamientos en el mundo. Como transformar la ira en una asertividad saludable, como estaba mencionando antes. Tal vez una especie de sensación de que en el fondo somos verdaderamente egoístas. De nuevo, yo, como tú hablabas, papá, en un tipo de autocuidado apropiado. Tal vez, o en una valoración adecuada de nuestros resultados en la vida. Una de las cosas de las que hablas en el podcast, con cierta regularidad, es la sensación de entrar completamente en esta vida y en quién eres. Tomándolo en serio, como si tuvieras una sola oportunidad, hagámoslo. Y luego quizás junto a eso, esta visión de las partes naturales de quienes somos, de quienes realmente somos en el fondo, que han sido socializadas fuera de nosotros de diversas maneras. ¿Verdad? Esto va un poco en contra de algunos de los trabajos de Jung, pero una de las cosas que creo que es realmente interesante sobre las concepciones modernas de la sombra es que la sombra es intrínsecamente el tipo de territorio no colonizado dentro de ti mismo. Mucho de lo que internalizamos como moralidad se crea socialmente, es algo construido, ¿sabes? Hemos decidido que estas cosas son de una cierta manera. Algunas de esas decisiones son buenas decisiones. Para ser claros, no estoy aquí abogando por un relativismo cultural absoluto, pero algunas de ellas son simplemente puntos de vista. Son las opiniones de los padres, las opiniones de la cultura de la que provienes. Todo esto, al final del día, depende de ti. Eres la persona que vive esta vida. Eres la persona en este cuerpo. Entonces, ¿qué elecciones quieres hacer respecto a lo que eliges valorar y lo que decides no valorar? Interactuar con parte de ese material puede darnos una forma real de recuperar algunas de las cosas que simplemente hemos excluido de quienes somos. Resulta que, hey, tal vez no tenía que excluir eso por la razón que sea. Tal vez eso no era objetivamente cierto. Era solo la forma en que las cosas eran en un momento determinado. Así que, así es como pienso sobre esto. Hasta ahora, me encanta tu tono para esto. Vos que también me pregunto, papá, solo para añadir una cosa más que podría formular como una pregunta para ti. Me cuestiono sobre la diferencia entre lo que podemos aceptar de nosotros mismos, esa especie de claridad acerca de nuestra naturaleza, quiénes somos y qué nos importa, y lo que realmente vamos a poner en práctica con otras personas. Porque creo que para algunas personas piensan en ambas cosas como si fueran lo mismo, cuando en realidad son totalmente diferentes. Diferenciar entre esas dos cosas puede darle a la gente mucha más libertad para ver la verdad sobre sí mismos. ¿Lo entiendes? Podemos incluir y aceptar mientras también regulamos. Para mí, hay una gran diferencia entre la autocrítica y la autodirección. Tiene un espacio completo. Lo que estaba reflexionando
también relacionado con lo que dices, es una especie de actitud de entrega, humildad, busco la palabra exacta. Es algo así como, bueno, no podemos huir de la sombra. Es mejor abrazarla. No podemos escapar de ella, así que es mejor incluirla. También quiero llegar a, y sé que estamos concluyendo la parte de la sombra dorada. Esta idea de que algunas de las cosas que podemos reprimir o dejar de lado son en realidad partes muy hermosas de nosotros mismos. Por ejemplo, creo que tu ejemplo anterior es totalmente relevante. Cuando eras niño, aprendiste a reprimir esas emociones suaves, tiernas, que a veces podían ser un poco lloronas. Y sin embargo, ahora, como hombre en tus 30 y tantos, viviendo en una cultura de personas sabias, tus iguales, esos aspectos de ti son muy hermosos. Tienen muchas virtudes. Y sabes, creo que esa es una gran parte del rompecabezas en todo esto. Como sí, enfatiza que cómo nos sentimos sobre algo es muy diferente de cómo es en realidad. Porque yo me sentía mal por esa parte de mí, no la veía como algo positivo y útil, la consideraba algo malo en mi concepción. Creo que es realmente interesante cómo dentro de nosotros puede sentirse así cuando, objetivamente, sabes que podría ser una parte realmente hermosa de quién eres. Así que, es interesante pensar en, ¿cuáles podrían ser algunas de esas cualidades? Por eso, en interés de, ofrecer mi cuerpo a la ciencia, aquí, voy a revelarme un par que me vienen a la mente. Uno de ellos fue que, cuando era joven, porque tenía que ser muy amable y bien portado, aspectos de mí que consideraría feroces e intensos estuvieron realmente reprimidos. Además, no quería entrar en conflictos con, ya sabes, los chicos que eran 2 años mayores que yo en mi curso. Así que simplemente no estaba, abiertamente sumiso, pero me mantenía alejado de cualquier cosa que pudiera ser interpretada como un desafío para ellos. De acuerdo, así que lo reprimí. Bueno, esa es una sombra dorada y ha sido realmente maravilloso para mí reclamarla a medida que he ido creciendo, comenzando en mis primeros 20 años. De hecho, con la escalada y otros deportes competitivos también, donde no odias a tu oponente. No eres violento, pero esa intensidad, ya sabes, esa sería una de mis sombras doradas. Y, no pienso en esa intensidad, feroz, como una cualidad que sea innatamente problemática. Está bien, yo tengo, ya sabes, malicia, crueldad. Una vez caminaba por la calle, así que estoy revelando, ya sabes, como sabes, hice el Rorschach cuando era joven y salió mucha imagen. Tengo mucho acceso, así que es en ese contexto, gente, en que pueden escuchar lo que estoy a punto de decir. Nunca hice esto. Recuerdo que una vez caminaba por la calle y vi a una especie de típica abuela empujando un carrito de bebé por la acera en San Rafael. Y tuve este impulso repentino y esta imagen de simplemente empujarla a ella y al niño en el carrito hacia la cuneta y golpear. Estás a punto de cancelarnos, papá. Se acabó el juego para el podcast, amigo. Lo siento, tenemos que cortar el micrófono. No, adelante. Estoy bromeando. Bien, surgió. Y mi punto es que las cosas brotan. Es una jungla ahí dentro, y está bien incluir eso. Es una jungla ahí dentro. ¿Sabes? Creo que podemos ir demasiado lejos simplemente no incluyendo y no haciendo espacio para todo esto, mientras sabemos exactamente la distinción que hiciste antes. Hay una gran diferencia entre verlo, aceptarlo e incluso normalizarlo. Eso es realmente diferente de la necesidad de seguir regulando esa parte. Sí, y es el juego del equilibrio aquí, ¿verdad? Porque el objetivo final de lo que estamos tratando de hacer es lograr un equilibrio entre estos aspectos conscientes y aceptables y estos aspectos más inconscientes, entre comillas, inaceptables del yo, ¿verdad? Esto mejora nuestra autoconciencia y autenticidad. Grandes efectos secundarios, muchas consecuencias positivas para nosotros. La realidad es que creo que la mayoría de las personas son un poco de una cosa y un poco de la otra. De alguna manera, o no tienen sombra en absoluto, o hay demasiada sombra en el mundo. No existe una integración muy saludable de estos dos aspectos. Incluso Carl Jung escribió algo sobre esto.
Habló de situaciones en las que todos los aspectos positivos están reprimidos en la sombra y todos los aspectos del ego están ligados a ese material. Creo que es interesante que la fusión de los opuestos sea el verdadero desafío. Ser todo uno o todo el otro es relativamente sencillo, pero vivir en esa zona gris es donde la gente lucha. Creo que eso tiene algo bastante revelador. Sí, volviendo a la imagen de la abuela empujando el carrito del bebé. Yo no hice nada. Me quedé un poco horrorizado. Lo que surgió en mi mente fue: tienes que andar con cuidado, amigo. No actué según eso. El punto es que a veces algunos de los pensamientos que surgen nos hacen reaccionar con un vaya, eso fue, ya sabes, hay que tener cuidado con eso. No creo que el miedo tenga intrínsecamente esa cualidad, pero te daré otro ejemplo de lo que podría ser una sombra dorada. También reprimí mi naturaleza muy dulce, cálida y tierna como alguien realmente amoroso, una persona de gran corazón que era completamente inapreciada por la mayoría, hasta que, ya sabes, llegué bastante más lejos en mis 20 años. Lo había apartado porque simplemente no era seguro. Se sentía demasiado vulnerable, demasiado tierno. La gente podría burlarse de eso. ¿Sabes? Retuve parte de ello deliberadamente en mi rabia hacia mis padres. Eso también sería material de sombra dorada. Realmente invito a la gente a que, ya sabes, echen un vistazo a toda la mesa, a todas las partes de uno mismo, toda la energía, todas las fuerzas. El trabajo profundo, cuidado del alma. Es para mí un libro fenomenal. Tal vez sea uno de esos libros que estaría en mi top 10 sobre psicología. Tomás Morales, un gran saludo para él. Para realmente cuidar de todas estas partes, algunas de ellas son personajes bastante desagradables, otras realmente dulces, y que realmente merecen ocupar un lugar central, asegurándose de que también tengan un momento para hablar. Es realmente genial, amigo, y me encanta hablar contigo sobre esto hoy. Pensé que este episodio fue fantástico. Realmente disfruté mucho. Hay mucho aquí, porque es un proceso tan individual que resulta un poco complicado hablar de forma práctica sobre cómo hacerlo. Pero realmente me gusta lo que hemos descubierto y espero que haya algo en esto, aunque sea solo aprender más sobre el tema, que los oyentes puedan llevarse y aplicar en su propia vida. Estoy seguro de que hablaremos más sobre esto en futuros episodios del podcast. Sí, si pudiera añadir esto como un postdata al final, lo que estaba reflexionando es que tú y yo vamos a hablar más sobre esto fuera del micrófono. Una de las mejores cosas sobre el territorio de la sombra es que crea un tipo de vocabulario con el que la gente puede realmente hablar de estas cosas entre sí. Sí, totalmente, y también explorarse mutuamente, hacer preguntas y además debo decir, por favor, no digan a la gente cuál es su sombra. Oh Dios, sí, acabamos de dedicar todo un episodio a trabajar con las defensas de otras personas. Si llamar la atención sobre las defensas de otros ya es delicado, esto es 1000 veces peor. Sí, totalmente. Oh, sí, bueno, eso es tu sombra hablando. Dios mío, o no, o eso como la tontería más grande de la nueva era. Sí, Dios, es cierto. Disfruté mucho de la conversación de hoy con Rick. Hablamos sobre la sombra, el concepto junguiano de esta, y sobre lo que podríamos hacer para traer este material más a nuestra conciencia, trabajar con él, aceptarlo e integrarlo en quienes somos. Así que volviendo al principio, ¿qué es la sombra? La sombra es, en palabras de Jung, la parte inferior de la personalidad. Es la parte de nosotros mismos que mantenemos en la oscuridad, y es algo que nadie quiere ser. Incluye todas las partes de nosotros que no queremos mirar. Son nuestras debilidades el contenido más amoral. Las cosas del ello, usando el lenguaje de Freud, verdades sobre quienes somos que preferiríamos evitar. La mayoría de las personas mantienen este material muy alejado de la conciencia y permanece ahí prácticamente toda su vida. Puede que integren ese material de forma leve, pero en general está enterrado muy profundamente. Y como nunca se enfrentan a este material, son incapaces de llegar a ser verdaderamente completos y auténticos. La sombra es, por naturaleza, algo inherentemente inconsciente. No somos conscientes de lo que reprimimos. Jung realmente enfatizó el descubrimiento de la sombra,
y su posterior integración en quienes somos en la totalidad de nuestra personalidad, tanto como un esfuerzo moral, del cual hablaré más en un momento, como esencial para el proceso general de lo que él llamó individuación. Rick habló un poco sobre lo que es la individuación. También podríamos usar una palabra como integración. Es lo que ocurre cuando podemos traer nuestro material inconsciente a la conciencia y volvernos más completos. Una persona, casi por definición, es un proceso de autoconciencia por un lado y de autoaceptación por el otro. No se trata solo de ver estas cosas. Se trata de poder aceptarlas como una parte verdadera y completa de quién eres. Esto significa que el ego, a quien pensamos como yo, necesita ser lo suficientemente fuerte para soportar esa integración y, en palabras de Jung, el asalto de este material inconsciente. Ahora algo de lo que quiero hablar un poco más al final, aquí que desearía haber incluido en el episodio, es esto. El material de la sombra es material de la sombra porque lo vemos como problemático, malo, malvado o moralmente reprobable, algo que necesitamos alejar de quienes somos para ser aceptados por los demás, aceptados por la sociedad o lo que sea que estemos buscando aquí. Esa visión del material de la sombra como malo, como moralmente reprobable, como problemático o lo que sea es muy rígida, es muy absoluta. Una parte enorme de este proceso es suavizar esa rigidez, aprender a ver los aspectos de ese material de la sombra que podrían ser más valiosos para una persona, conseguir un poco más de espacio alrededor de ello y poder flexibilizar nuestra visión de ese material es parte de lo que nos permite hacerlo más consciente y reclamar la totalidad de nuestra tierra interior. En definitiva, nuestro objetivo aquí es convertirnos en más libres en quienes somos y más libres en nuestro comportamiento en el mundo. Ahora, en la concepción temprana de Jung, el trabajo con la sombra se centraba principalmente en ver y aceptar los aspectos más amorales o problemáticos de nuestra naturaleza. Aunque hablaba sobre la sombra como portadora de ciertas cualidades útiles o positivas, el trabajo con la sombra se enfocaba realmente en ser honestos sobre quiénes somos, a diferencia de las concepciones más modernas, en ver lo bueno en la sombra, en lo que podemos obtener de ella y en los beneficios que podríamos ganar al pasar por un proceso donde podemos ver los aspectos de nosotros mismos que hemos relegado con el tiempo y realmente reclamarlos. Y personalmente, creo que es un movimiento realmente saludable. Con el tiempo, el campo, en general, ha adquirido mucha más matización. Se ha centrado mucho menos en estos opuestos drásticos, luz contra oscuridad, bien contra mal, y más en ver las formas en que las personas son complejas. Todos tenemos estos diferentes aspectos, y es difícil reconciliarlos. Nos gustan unos más que otros. Una gran parte del camino hacia la aceptación de uno mismo consiste en poder diferenciar entre lo que es cierto sobre ti y lo que realmente vas a poner en práctica en el mundo. Puede haber muchas cosas que son ciertas sobre ti y que sabes que no vas a actuar, y es saber que no vas a actuar en eso lo que te permite aceptarlo realmente como parte de quien eres. Durante el episodio, dimos un par de ejemplos prácticos de esto. Di el ejemplo de alguien que siente que tiene un pozo de ira dentro de sí mismo, como si fuera una persona violenta en el fondo, así que rechaza ese material. Tiene mucha dificultad para ser asertivo, porque teme que, una vez que explote, no podrá detenerse. Si un poco de eso sale, todo saldrá. Luego, tal vez se encuentra con alguien que es muy natural a la hora de pedir lo que necesita. Alguien que establece límites de la manera que desea, pide las cosas que satisfacen sus necesidades y está bien si esas peticiones son rechazadas. Esa persona es, de alguna manera, libre en esa parte de su naturaleza, lo que podría activar potencialmente a la persona que tiene esa cualidad asertiva reprimida y a la que simplemente no ha podido acceder. De nuevo, temen el lado iracundo de eso. También dimos algunos ejemplos personales. Para mí, uno de esos fue rechazar aspectos de mi naturaleza, aspectos de mi personalidad que tradicionalmente se consideran femeninos en términos de socialización.
partes emocionales más suaves, aspectos más vulnerables de quién era. Porque tuve experiencias al principio al mostrar eso frente a otros niños y recibir comentarios negativos al respecto. Pero es importante enfatizar aquí que, aunque esto podría haber sido lo que Rick llamó material de sombra dorada, aspectos positivos enterrados dentro de la sombra, yo no lo concebía de esa manera. Veía esos aspectos de mi personalidad como fundamentalmente malos y problemáticos, porque la gente me dijo que eran malos y problemáticos. Ese fue el feedback que recibí socialmente de otros niños. Esto resalta la naturaleza relativa de todo este proceso y cómo está situado socialmente en tu contexto individual. Puede haber todas estas cosas que cuando las compartes con alguien más, incluyendo compartirlas con un terapeuta, el terapeuta dice: «Oh, eso parece ser un aspecto realmente hermoso de quién eres». Puede ser útil recibir ese reflejo, pero tu respuesta podría ser: ¿estás bromeando? Esto no es un aspecto hermoso en absoluto. Esto es profundamente problemático sobre quién soy. Esto se relaciona directamente con cómo podemos comenzar a trabajar con este aspecto de nuestra personalidad. Podemos dejar de ocultarlo en el sótano y tratar de enterrarlo, de intentar controlarlo. Podemos adoptar una postura de curiosidad hacia ello, de apertura, de aceptación, de una mente de, no sé, de todas estas cosas de las que hablamos en el podcast todo el tiempo. Pero son absolutamente esenciales para este tipo de trabajo. Además, francamente, estas son cualidades que no siempre son recompensadas socialmente en estos días, por lo que puede ser difícil para muchas personas conectar con esos aspectos de su naturaleza cuando les han enseñado una y otra vez, maneras grandes y pequeñas, que estos no son aspectos deseables. Luego, hacia el final de la conversación, pasé por una serie de pasos que alguien podría seguir si está interesado en atravesar este tipo de proceso dentro de sí mismo. Primero, una condición previa para todo esto: aceptar que tienes una sombra. Todos tenemos estas cosas. Está bien, son parte de la naturaleza. Simplemente son la forma en que somos. No eres una mala persona porque exista esta parte, ¿de acuerdo? En segundo lugar, podemos desarrollar una conciencia de las diferentes partes que operan dentro de nosotros simultáneamente, sin reprimirlas, apartarlas o simplemente apagarlas. O, bueno, sin actuar solo sobre ellas. Notamos cuando ese aspecto sombrío se presenta en nuestra conciencia. Lo vemos operando en segundo plano y seguimos haciendo lo que íbamos a hacer de todos modos. Esto es parte de lo que nos ayuda a diferenciar entre actuar algo como parte de nuestra naturaleza y actuar en ello. Entonces, en tercer lugar, podemos ser particularmente conscientes de las maneras en las que proyectamos este material en los demás. Esto significa las formas en las que desplazamos ese material sombrío dentro de nosotros que tememos hacia el mundo. En cuarto lugar, entramos en un proceso de diálogo y negociación con la sombra. Y esto nos lleva a las citas que compartí de Sharp y al lenguaje de negociación y estadismo de von Franz. Hay una personificación casi literal de la sombra en un sentido por partes, y hay muchas técnicas que puedes usar aquí. Rick mencionó algunas de ellas, como llevar un diario. Puedes pasar por un proceso terapéutico, algo que se llama imaginación activa. Esta es una técnica donde te enfrentas a diferentes figuras internas o imágenes en un diálogo consciente. Les hablas directamente. Rick también habló un poco sobre intentar encarnar ese aspecto sombrío si sientes que tienes acceso a él y puedes hacerlo sin que afloren muchas emociones complicadas. El tono del trabajo que hacemos aquí es muy importante. De nuevo, no se trata de control o dominación. Se trata de entender lo que la sombra quiere, verlo con claridad y luego preguntarnos: ¿hay algo que podamos hacer para satisfacer esos objetivos de una forma más saludable? Después, entramos en el mundo de la integración. ¿Cómo podemos identificar maneras constructivas de incorporar ese material de la sombra en nuestros pensamientos y acciones? ¿Cómo podemos transformar esos sentimientos de ira en manifestaciones más saludables de asertividad? ¿Cómo podemos convertir el egoísmo
en formas adecuadas de autocuidado o en establecer límites con otras personas. ¿Cuáles son las partes naturales de quienes somos que, con el tiempo, han sido socializadas fuera de nosotros? Esto contrasta un poco con parte del material temprano de Jung, que es, oye, adecuado. Han pasado 100 años desde entonces. Hemos aprendido algo sobre psicología en todo este tiempo. Jung se centró principalmente en ese control moral de arriba hacia abajo sobre el contenido sombrío. Pero la sombra es el territorio no socializado. Es la parte de ti que era verdadera antes de que el mundo empezara a influirte. Si realmente quieres conocerte mejor, ver lo que realmente hay dentro y explorar quién eres como persona completa, este tipo de trabajo es casi imprescindible en el proceso. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Tengo mucha curiosidad por los comentarios que vamos a recibir sobre este. ¿Qué te ha parecido? Si estás viendo esto en YouTube, puedes dejarnos un comentario. También puedes enviarnos un correo electrónico a contactbeingwellpodcasts.com o dejar una valoración y espero una crítica positiva en iTunes o Spotify. Eso también nos ayuda mucho. Si quieres apoyar el podcast de otras formas, puedes encontrarnos en Patreon. Es patreon.com/beingwellpodcast. Por solo un par de euros al mes, puedes apoyar el programa y recibir un montón de bonificaciones a cambio. A la gente le gustan especialmente las transcripciones de los episodios que publicamos allí. Hasta la próxima. Gracias por escuchar y hablaré contigo pronto.